Conclusión, yo soy el peor negociante del mundo. ¿Tú quieres fracasar en un negocio? Me asocio contigo. Proponme, sí, asóciate conmigo y yo me encargo de quebrar eso en 2 días. Ya yo no quiero perder tiempo con gente que no me interese, ¿sabes? Esa es otra cosa. Sí. Ahí coincido contigo, eso no tiene nada que ver con lo demás. Eso de que todo el mundo me quiera, yo asumo que no todo el mundo me va a querer. No sé por qué razón no me quieren, porque alguna gente que no me ha querido, no me importa. ¿Qué pasa? Que ahí hay un despertar. Yo iba a ser sacerdote, imagínate tú, yo iba a ser contaste. cura. Ah, yo no. Yo no creo que él se haya echado a perder. Una manera de decir. Yo era la que tendía a echarlo a perder, pero no se echaba a perder. Este programa es presentado por Inerx, Increases Hair Growth, Open Insurances, YM Accesorios, Celebration by C&A. Tropicana, Posada en Los Roques, Jorge Matamoros, Makeup Artist, El Hombre Filtro en Madrid. Alfa Copas, el lugar para tus eventos, Hotel Wellington, hotel y spa en Madrid, La Santa en Madrid. Mexican and Wild, excelente comida y coctelería 100% mexicana. Déjate asesorar en JJ Matamoros Organic Beauty en Madrid. Restaurante La Cachapera en Madrid y Barcelona. Focatelli, il piacere di una buona focaccia en Madrid. Pagus, Pasta and Grill, tradición calabresa en Madrid y León. Only You, Boutique Hotel en Madrid. Seguimos en la celebración de los 2 años de mi canal de YouTube, por supuesto con invitados especiales, porque cuando hay celebración hay evidentemente también, bueno, futuro por venir, proyectos, ganas de hacerlo bien, y hay que invitar a tu casa a la gente que de verdad aporta, esa gente que tú quieres, que te quiere y que dice no sin pensarlo. En esta fiesta en el Hotel Wellington del día de hoy en Madrid tengo nada más y nada menos que a 2 de mis grandes amigos, 2 personas que admiro muchísimo, que además me han entregado sentido del humor, anécdotas, pasión, de esos que tú dices, yo estoy algo haciéndolo mal en la vida. O sea, si yo no estoy vibrando como esta gente es porque hay algo que yo estoy haciendo mal. Y es por eso que yo me junto no de pendejos, sino de gente que de verdad aporta, gente preciosa, no importa la nacionalidad, porque ellos son universales, ellos son además planetarios, han sabido además dejar su talento en otras partes del mundo. Así que yo no me voy a circunscribir a, es que son venezolanos, es que son, de verdad, yo diría que ángeles en la tierra para mí. Es una apreciación muy personal. ¿Qué dice el público? Están como, ¿qué dice el público? Bueno, sin más preámbulos, son nada más y nada menos. Digamos la segunda parte, que aunque la segunda parte dicen por ahí que no son buenas, pero esta se va a poner todavía mejor. Mi querida, porque hay que presentarla como la dama que es, Dalila Colombo y el señor Carlos Mata. Qué ¡Aplausos! ¡Salud! ¡Saludcita! Ay, ¡Saludcita! Venga para acá. Pues. Segunda Ay, parte, ¿viste, Carlito? Segunda parte. Segunda parte, Dalila, de Siempre este encuentro. pueden ser mejores. Juntos. O pueden ser mejores o pueden ser Y terceras eternos. partes. Mira, dejamos entonces que las mujeres hablen primero, porque tú eres eso sí tienes tú, que eres un caballero. Como ustedes quieran, aquí Ay, pero eso si me las mujeres intimida, eso mandan más aquí que en cualquier otra parte. Eso me intimida. ¿No? Eso me intimida. ¿Te intimida? Sí, ¿Que hablar primero? sí. No, mi amor. A ¿Por ver. qué? Ellos no Cuéntame. necesitan mucho intermediario. ¿Saben por qué? Saluda, la querida. mi Porque amor, ellos tienen muchas una historia gracias. juntos. Tienen una historia juntos, Bellísima. Dalila, que yo creo que llega un momento en la vida en donde uno no se calla nada, no quiere quedar bien. Eso lo hablamos en la entrevista. En donde las cosas se dicen como son. Porque no solamente vuelven a resonar en ti, sino que además a alguien le llega en su casa, en su vida, está viviendo para los demás, está, bueno, no sé, reprimiéndose cosas, y lo que sí no tenemos aquí son 2 invitados reprimidos, eso sin duda alguna. Dalila, ¿cómo conociste a Carlos Mata? Ay, eso es una cosa muy linda, porque estábamos soñando, andábamos en una cosa, en un fragmento así energético de niños que soñaban. Estábamos en la escuela de arquitectura, nos convocaron para una obra de teatro que se llamaba Marco Polo. Música. El musical, uno de los primeros musicales que se hicieron en Caracas. Wow. Y bueno, nos convocaron para eso con Eduardo Mancera, que era nuestro maestro Que en paz descanse. de teatro en la universidad. Y ahí coincidimos y ha sido uno de los seres más bellos, más puros, más auténticos y un amigo
incondicional. Carlos, yo tengo 20 años que no, cuidados y más años que sin ver a Carlos. Pero cuando me dijo Caterina Cardoso que me hizo una producción hace poco y me lo llevó a mi concierto, me dijo, viene Carlos. Y era como que si no hubiera pasado el tiempo, Wow. ¿sabes? Como que hay un filamento amoroso. Yo lo amo a él, yo lo amo a Mira, eso él. quedó muy bonito, pero ¿cómo era? Cuéntame. ¿Cómo era Carlos? Estaba muy bueno. puro, talentoso. ¿Cómo era? O sea, ¿Cómo era? ¿Cómo es? ¿cómo es? ¿Cómo es? Él es un eterno chaval, ¿sabes? Él es un tipo como espontáneo, talentosísimo, con la música, una musicalidad natural, innata, una simpatía, una cosa auténtica, no tenía reveses. Carlos nunca ha tenido reveses, nunca. Es como un tipo de una sola pieza, como por la línea del medio, ¿no? Una sola pieza compleja, una sola pieza poliédrica, porque estábamos en esas búsquedas de la arquitectura, el diseño, un dibujante precioso, escribía cuentos y a la vez unía animales, el ornitorrinco, con el caimán, y entonces dibujaba el caimán. Era un tipo muy lindo, muy lleno de vida. ¿Qué sientes tú escuchando que hablan así de ti? Me pone nervioso. Ahora a él le toca a él, Ahora te toca a ti. ¿Qué dices tú? ¿Qué siento yo cuando hablan así de Claro. mí? Bueno, siento, lo primero es una enorme gratitud. La verdad es que uno de los problemas que yo he tenido toda mi vida es que me cuesta recibir. Y me ha enseñado la gente que quiero y que me quiere, sobre todo mis hijos, que me regañan, papá, deja el rollo, recibe, dale a los demás la oportunidad de darte también, o sea, aprende a recibir, o sea, porque si no, estás siendo egoísta al no recibir. Claro. Eso me lo dijo mi hijo mayor cuando tenía 15 años, Carlos Arias. Entonces, yo no sé, a mí me pone como muy nervioso eso, porque sí, hay una parte mía que es tremendamente tímida. Y la gente no se imagina porque soy un disparate, pero he aprendido a hacerlo así gracias al teatro. Pero cuando nosotros nos conocimos, apenas estaba dando esos pininos. Y con Dalila hicimos Marco, por ejemplo, y que fue una obra, la música era de Vitas Brenner, y él tocaba ahí con la banda y todo, o sea, eran 22 actores en escena. Y bueno, yo frecuentaba mucho la casa de Dalila, incluso la casa de la playa. Y teníamos muchas aventuras muy sanas, muy ingenuas, claro. pero después me eché a perder. Después me eché a perder. No, quiero decir... ¿Tú eres testigo de ese echado a perder? No, yo no creo que él se haya echado a perder. No, es una manera de decir. Yo era la que tendía a echarlo a perder, pero no se echaba a perder. Después se volvió el extrovertido que es ahora, ¿no? Porque No, sí, éramos sí lo muy recuerdas puros, éramos tímido. muy puros, éramos muy Sí, puros. Sí, claro. éramos demasiado, creo yo. Y muy ingenuos, pero estábamos llenos de sueños. Y de cosas creativas. ¿No? Nos pusimos, como estábamos sí. estudiando arquitectura, con Eduardo Mancera, que descubrió debajo de la autopista de las Mercedes, había un espacio y nos convocó. Claro, todavía sí, el Teatro 8, El correcto. teatro, Ese proyecto lo hicimos Sí, eso lo sí. diseñamos Wow. nosotros, dos. Qué bonito, porque dice, las cosas se vivían de manera distinta. Con Gambos lo conversé por programas en separado, que definitivamente todo ahorita va muy apresurado. Eso que cuenta, además, con perfecta memoria, Dalila, ¿no? Que a veces la memoria no es buena por muchas cosas, pero lo recuerdas tal cual. A Carlos, o sea, lo precisas Totalmente, perfecto. totalmente. Ese muchachito. Yo lo veo aquí al lado mío y es como una continuidad. Exactamente. Como que no ha habido un espacio de tiempo de separación. Es una maravillosa sensación que creo que es producto de la pureza, de la amistad que tuvimos. Absolutamente. Y después hicimos un grupo bellísimo con Guillermo Dávila. Ellos son Desde que... Uña y Sucio. entonces hicimos un cuarteto precioso, que era tan bello como unas mocedades, ¿te acuerdas? El que estaba en No,
No, que lo hacíamos con Sonia, Guillermo, tú y yo. Y bueno, entonces imagínate. montábamos, oíamos las cosas de Serrat, la nana de la Sí, eso cebolla. lo hacíamos Hacíamos nosotros. cosas en un apartamentico en las Mercedes que tenía Guillermo, sí. Guillermo, Sí, sí. y hacíamos unas voces preciosas. Es que éramos muy Unas descargas ahí de teníamos mucho talento. Sí, mucho y ella talento y tenía- mucho siempre tuvo sueño. una voz. Para esa época que me hablas, ninguno estaba comprometido, o sea, no se habían casado, No. tenían hijos, eran unos que tenían 20 años. Más o menos 20, 21 años. Sí, 20, bueno, ya yo 22. tenía una hija, yo tenía Ella va. una hija, ¿Sí? a los 21 yo tuve una hija. Yo tampoco. Yo no sé, mire, ya yo no sé, ya el tiempo se me... Sí, claro, Sí, pero sí, tú sí. recuerdas esas, son Empastela. esas Pero sensaciones. es que hay una cosa, cuando ella habla de la pureza, la gente se imagina no sé, el arcángel San Gabriel o un querubín. No, es otro tipo de cosa. Es verdad, era una cuestión de principio, de cómo fuimos educados de casa, de Sí, de familia tradicional, sí, clase media, bien, sí. ¿Y qué pasa? Pues que uno se enfrenta a justo el quiebre de esas dos generaciones, entre la generación de los 40, 50 y la nueva generación del rock and roll, vamos a decir, la cosa los hippie, 70, la porque todo esto liberación está marcado en esos los 40, 70. 50 del ¿qué mayo tal eso? francés, ¿Tú del eres del 40 o del cordobazo. 50? Yo no, ¿qué es eso del 40 o 50? Nuestros padres. Ah, nuestro padre. Ah, Y sí, sí, qué entonces susto. Yo soy 70. pasamos, el salto fue como un poco fuerte, ¿no? De Sí, ahí claro. Sí. al cordobazo, al mayo francés, a toda la cosa, a la Universidad de Kent. Empiezan todos los rollos, los estudiantes a levantarse contra Los Vietnam. hippies. Pero bueno, Los pasando de hippies. todo eso, Gusto. justo fue en el 69, Ya para exactamente. nosotros. Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Que ahí hay un despertar. Yo iba a ser sacerdote, imagínate Tú tú, yo nos iba a ser contaste. cura. Ah, yo no. Mi tío era Monseñor Iturriza, obispo de Coro. O sea, los de Iturriza de toda la vida. Bueno, en fin. Yo no sabía eso. Sí, mi tío además me bautizó. No, lo del que ibas me a ser confirmó. cura no lo Sí, sabía, sí, no me lo hubiera claro, yo era imaginado nunca. sacerdote. Es más, yo me sabía la misa en latín. No a me punta Ahora de- que pienso, de- no me extraña. Ahora, el sentido ese de la pureza, Claro. con los años te das cuenta que eso no es tal pureza, pero si tomas la decisión, en mi caso, y creo que no me arrepiento de haber tomado esa decisión, de crecer, conocer mundo, vivir experiencias que jamás se me ocurrió que podía vivir sin perder Sí. el niño que llevas por dentro. Sí. Correcto. Que ese sí lo protejo a muerte, Así. porque creo que es lo que no deberíamos dejar morir nunca. Ese es el gran secreto de que uno te perciba, que mucha gente se vende, estás igual, obviamente evolucionamos, pero Sí. eso, esa esencia que no cambia, porque bueno, el externo cambia, las circunstancias cambian, todo, pero eso se mantiene intacto, creo que en ambos además, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo Entonces también. esa ilusión, esa capacidad todavía de soñar, de imaginar. Claro. Mi amor, tú no tienes idea que yo cuando tengo insomnio, que es casi todas las noches, te morirías de risa en qué me concentro yo para dormirme. Cuéntanos, ¿en qué te concentras? Nunca lo he dicho, me da vergüenza. Yo te voy a decir una cosita después de eso, con respecto a eso. No, no, me imagino que voy en un tren. Me imagino que estoy en el Caribe en un buque pirata o corsario, digamos. Juego a ser niño otra vez. Eso me va relajando. Empiezo a respirar y a ver. A mí me funciona. Claro. Y yo creo que sí. Yo lo hablé una sola vez en una entrevista con un gran periodista venezolano, bellísima persona, y le hablé sobre algo que yo venía meditando hace años y que nunca se me ha ocurrido tocarlo. Y tiene que ver con la vulnerabilidad. Claro. Es decir, cuando tú aceptas que eres vulnerable, deja de pelear contigo en un montón de cosas. Y cuando tú no tienes miedo a mostrar que eres vulnerable, es en el fondo, sin darte cuenta, es una gran fortaleza. Entonces, eso, ¿qué pasa con eso? Que vas a llevar la hostia pareja, digo. Pero, cuando eres así, la conexión con los demás seres humanos es infinitamente más profunda, más natural, más esa cosa una palabra que yo odio, que estuvo de moda en los últimos 20 años, es fluye.
Sí. Pero es así. Pero es como un caracol, como los caracoles, fíjate, que van llevando su casita. Eso que tú estás describiendo, esa infancia, es como la del caracol, que se va. Yo a veces veo la gente en las calles que van con un carrito de mercado, que se lo habrán robado a un automercado, y lo van llevando, y yo digo, mira, él lleva su casita. Sí. Ahí va un caracol. Sí, Entonces nosotros llevamos un caracol por dentro, que es nuestra infancia. Y entonces, cuando necesitamos el refugio necesario para esa vulnerabilidad que afortunadamente tenemos, el refugio es la fortaleza, es ese equilibrio que la parte de afuera tiende a robarte, pero que tú recurres para no perderte en el vacío, ¿no? Un poco así. Qué bonito que quedó. Bellísimo. Tú sabes que Dalila, que te conoce bien definitivamente, y esa es la belleza de la amistad, la amistad sincera, verdadera, que conecta desde otras áreas de la que debería ser. Fíjate, me lo dijiste en la entrevista anterior en Miami, me lo dices aquí también, que tus hijos te dicen, yo sé que los hijos son grandes maestros, ¿no? Y yo sí, atreviéndome a equivocarme, y tú eres un tipo muy directo, Carlos. Carlos es un dador, sin duda, conversación fluida, siempre te hace sentir bien. Y yo pregunto, cuando tú no te sientes bien, ¿quién te hace sentir bien a ti? Porque tú estás como para todo el mundo, ¿sabes? Y dices la vulnerabilidad y que aprender a recibir. O sea, ha sido como el protector. Ha sido como el protector resumo, de muchos de los tuyos. Y yo digo que, yo opino igual que Dalila, ahí está la fortaleza. Porque cuando puesto tu vulnerabilidad, ya no hay agresor que tenga valor, porque solo... no hay víctima sin victimario, ¿no? Si te lo pongo de esa manera, ¿sabes? Yo veo que eso es, yo creo que esa debe ser la forma de ser de todo el mundo, ¿no? Abrirse. Claro, tiene sus riesgos porque hay gente que no es sensible a eso. Vivimos en medio de una sociedad triste y dolorosamente psicopática, en donde la empatía se ha perdido, en donde no se ha perdido totalmente. Sí. Se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, se ha ido adormeciendo, y a la gente no le importa los demás. Pero en la esencia del ser humano queda siempre esa capacidad de hacer empatía con el otro. En la medida en que tú fomentas y lo pones así, es que no es ay, que generoso y que santo. No, es egoísmo. Yo quiero llevarme bien con todo el mundo. Y eres muy consciente. Más no sé nada, si yo quiero querer a la gente que me quiera. Demasiado consciente de lo que pasa en la vida y en la gente. Entonces, por eso también estás como claro. No sé si opinas igual, yo en Dalila. eso soy un poquito más selectiva. Ya yo no quiero perder tiempo con gente que no me interese, ¿sabes? Esa es otra cosa. Sí. Ahí coincido contigo, eso no tiene nada que ver con lo demás. Eso de que todo el mundo me quiera, yo asumo que no todo el mundo me va a querer. No sé por qué razón no me quieren, porque alguna gente que no me ha querido, no me importa. O sea, antes me dolía muchísimo y me esmeraba, y tal vez toda la gente que me expresaba amor, me importaba el que me señalaba y me decía cosas que no... Eso hasta que aprendí que no importa. O sea, es otra gente, es otro planeta, es otra galaxia. Mi galaxia es otra, mi galaxia es otra. Tu caracol es otro, ¿no? Mi caracolito es otro. Sí. Entonces no necesito que esa persona me quiera. Eso lo he aprendido con el dolor, con el tiempo. Déjame decirte que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es que una cosa no quita la otra. Esa es la parte del crecimiento y la madurez, cuando tú empiezas a poner límites a eso, porque tú no puedes estar totalmente expuesto claro. Y no puedes estar no, pero tú administras eso. Yo me refiero al hecho de que tú vas a un banco a abrir una cuenta o a comprarte una empanada en un sitio y no te cuesta nada sonreír y decir buenos días. Te cuesta nada. Además, yo lo he hecho. Sí. Es decir, y de verdad, de corazón le sonrío y le hago... Y muchas veces lo que recibo es una bofetada prácticamente. Ajá, sí, dígame. Dice, buenos días. Sí, dígame. ¿Puede levantar la mirada? Míreme un momento. Sí, a veces. Es decir, a veces funciona. Porque yo he tenido gente que reacciona diciendo... ¿Saben qué? Tiene razón. Es que yo no lo hago por usted, lo hago por mí mismo. Sí. Es decir, el mundo está lleno de aridez. Yo soy árido. Yo soy capaz de la violencia. Claro que soy capaz. O sea, yo no voy de San Martín de Porres por la vida. O sea, lo que quiero es evitar. ¿Por qué? Porque no me hace feliz. Eso no me hace feliz. Sin embargo,
por supuesto que estoy en condiciones de defenderme y no quiero tener que llegar a No eso. es necesario. Las te veces que entiendo. yo he peleado es por defenderme, no porque yo voy a agredir a nadie. Es más, yo he peleado pocas veces en mi vida, gracias a Dios, porque era inevitable y he peleado sin estar furioso. El otro hermano, no quiero pelear contigo, pero si nos vamos a darnos. Pues. Y no te voy a decir que le pegaba con amor, pero te puedo decir Sí. que Sí, son teclas que me te- parecía legítimo que yo pusiera límite, porque esa es la parte de madurez. Eso no está peleado con conservar el niño que hay adentro. Son dos cosas muy Y esos distintas. son, usualmente uno limita ese acceso a esos matices que tiene todo el mundo a solo la gente que te quiere. Porque entonces, ay, mira, tenía su lado oscuro, no era tan chévere, ¿no? O sea, Gracias a qué Dios. bonito que puedes de verdad mostrarte tal cual y como eres, y con quien quieres y con quien de verdad no te Sí, juzga. que no tienes que te cuidarte. Por ejemplo, a mí me pasa ahorita con Carlos que tengo todo esto. Yo no siento la incomodidad de tener una formalidad para expresarme con él. Una formalidad que me permita, es que mira, es que yo, no vayas a creer. Yo creo que yo me siento ahorita capaz de decirle barriga verde. Y yo sé que él lo va a recibir. Shrek. La barriga colorada. Después te cuento una anécdota de los colores de Carlos. Y entonces esa comodidad, Sí, te pero es entiendo. producto de la amabilidad. Yo creo que, y cuando la gente es amable, y cuando yo me encuentro con, por ejemplo, ayer en el metro, cuando venía para acá, yo cargaba un maletón de cuando me bajé del tren, ¿no? Iban a buscar, y entonces había que subir y bajar escaleras, y yo con aquella maleta. Y en 2 ocasiones, 2 personas, una muchacha muy joven, que me pareció así normal que me ofreciera ayuda, pero después una persona así como ya con más edad me ofreció también, oye, ¿será que estoy tan vieja así que ya me están No, ofreciendo que subirme la todavía hay maleta? gente que todavía Y hay entonces, gente. pero me doy cuenta que es recibiendo lo que yo he sido, la Claro, amabilidad. claro. Yo en mi casa, de verdad, yo me pasé al otro extremo. Yo no tengo premios colgados en mi casa, ni los discos de platino, ni los premios, ni Qué fotos, ni afiches. O sea, ¿Tú tú sabes vas a por mi qué es casa y eso? tú no vas. Porque tenía que hacerse otra casa al lado para guardar todo eso. Sí, ¿verdad? Eso, yo creo que es eso el problema, ¿no? No, yo creo que y al fondo mis hijos, que son mis maestros, de verdad, coño, Son yo los que estoy van a tan recuperar todo agradecido que decía, papá, una cosa es que tú no seas fatuo y que no sé, que la cosa de la farándula, ya estamos contigo en eso porque lo hemos vivido contigo. Está bien, una cosa es eso y otra cosa es no permitirte decir, bueno, yo tengo mis logros. O sea, tú no puedes patear lo que has logrado. O sea, yo no te digo que hagas un altar con tus cosas, no, pero consérvalo por lo menos bien guardaditos y tal, y ya, aunque no los pongas. Pero es que tú los dejas, es verdad, amigo, me han dado disco de platino y se me queda en el sitio donde me lo entregaron porque, me tomé un trago. O sea, no lo valoro. Sí, te entiendo. O sea, lo agradezco, Sí lo pero no... valoras, Pero, sí lo valoras, pero no es la cosa más importante Claro, de tu vida. claro. En el Claro, no te espectáculo define. mío, Desnudo con Sombrero, toco ese tema, por supuesto, riéndome de mí, me río es de mí, para que la gente no se sienta ofendida. ¿Pero te vamos a ver desnudo o no? Pero claro, pero si no, ¿para qué? Caterina, es que Caterina es muy ¿Cómo creativa. es eso? Lo que pasa es que... Me encanta. Mira, tú sabes Bueno, que- yo Caterina lo que no Carlos, garantizo ¿de es qué que, vamos a que yo desnudo sea un espectáculo. No, Mira, hablando de no, eso. No, es una cuestión de honestidad. No es exhibicionismo, no es narcisismo, no es erótico para nada. es no asustar, ¿no? ¿Y Es no qué? asustar. Tampoco va a asustar. Porque no, porque- Mira, una anécdota Ay, Dios santo. lindísima. Carlos, nos fuimos a la playa. Nosotros, a través de la obra esta de teatro, salíamos mucho para la playa y entonces nos refugiábamos en unas, ¿cómo se llama? Carpa. Esas carpitas. Llegamos a Cata y no sé cuánto. Entonces un grupo de todos los que estábamos en el teatro. Y en una de esas, Carlos de los que se duerme y tienes que echarle un balde de agua helada para que se despierte. Yo no sé si ahora ya. No, y ahora déjame con lo del decirte, barco que estaba contando y esta la de la que naufragio. mencionamos antes, pues me decía a Carlos, no, mentira, una novia que yo tuve antes en la Facultad de Arquitectura, en los primeros semestres, decía, a Carlos lo voy a despertar en la mañana, pues teníamos diseño a las 7 de la mañana. Entonces pasaba por mi casa a recogerme y decía, hay que despertarlo con un palo de escoba, así.
Sí, porque tenía se un levanta sueño, moliendo. un Sí, sueño sí. profundo. Entonces estábamos un día, amanecimos en Cata y él se quedó dormido en la parte de afuera de la, En la arena ahí. en la arena. Cuando nos dieron las 12 de la mañana, vemos una cosa, un ente rojo así inflamado que viene caminando. Y era que se había quedado. Nosotros no lo despertamos porque es que era imposible despertarlo. Pero le cayó el sol desde Insolado, las aquel 6 de la blanquito mañana hasta insolado las ahí. 12 del mediodía. ¿Qué? Aquello parecía un camarón. Un camarón. Tú sabes que por eso todas esas cosas que yo hacía de inconsciente, sobre todo en la playa o en el hato, en la hacienda de mi abuela, yo no me ponía nada para protegerme. Ni Claro, en usaba esa época no usaba Bueno, nada. a mí me salió un carcinoma aquí en la punta de la nariz. Fíjate. Que hubo que operarme hace 2 años. Mira, todavía tengo la cicatriz. Sí, sí, sí. Sí. Fíjate. Pero no se te Hazlo, nota. Sol, por favor. Haz Que detalle. se vea, no mentira. Dile no a la insolación. Claro, porque si vamos a hacer un programa didáctico, pues Claro, que la por gente. supuesto. No, esto no es Animal Planet ni Es nada que de eran eso, otras ni de épocas, el cólica. copertón La y sección todas del estas programa cosas. Esas de salud. copertones, la muchachita que el perrito le comía, le agarraba Sí. La nalga. la pantaletica, Ajá, para que se le viera la nalga la marca. braguita de la playa. Eso ya no No, existía. en estos tiempos, imagínate esa imagen tan censurada, Sí, ¿no? sí, sí. Mira, tú sabes que usualmente uno escucha a los contemporáneos, esto ella es con Dalila, que quiero que ella Tú me... eres una bebé, cállate. Sí, sí. Bebé. La bebé, Perdón, te cállate. interrumpí, mi amor, perdón. Mira, no, mentira. Tú sabes que hay que ir contigo, Dalila, que Ahora porque lo era. sí, Bebé y ella. Te Bebé hago caso. caño. Sí, ella muere. Es un chiste viejo ahí. Mira, es que de repente hombres como de la edad de Carlos, porque hombres como Carlos no hay, porque cada quien es como es, suelen hablar de lo que han hecho, vanagloriarse, te hablan de las empresas que tienen, te hablan de los logros que tienen, de las mujeres que tal, de que ellos no sé qué. Y tú no escuchas nunca a Carlos hablar de eso. No. Al revés, nos acabas de dar una cátedra de historia antes de sobre dicho herachero venezolano, sobre refranero venezolano. Es decir, yo lo que veo es que no quieres que te recuerden por personalista, por hablar de ti, por hablar de tus logros, sino por otras cosas, sí, ¿sabes? Eso es muy aburrido. Mira, tú sabes Eso es muy cómo aburrido. conocí yo en un programa con Don Francisco en el año 92. Ya yo venía de todo el rollo de España, no sé qué, y fui a hacer una supuesta novela que nunca se hizo, una telenovela con María Conchita Alonso, que no se hizo nunca. Y me invitan al programa ese de Don Francisco. Y coincidimos que era María Conchita, eran los invitados. Un servidor y Pérez Reverte, Caray. que yo no Qué conocía. lujo, claro. Yo no conocía a Pérez Reverte. Qué lujo. Pues, estaba empezando, era un periodista, era un corresponsal de guerra en esa época y estaba escribiendo sus primeras novelas. Y en el Green Room, que es como el VIP donde están los artes, empezamos a conversar y cuando el tipo me empieza a decir que él va a publicitar un libro de una de sus novelas, y le pregunto, no, yo he sido periodista de corresponsal de guerra. He estado en Bosnia, en todos impresionante lados, en el frente de guerra a nivel mundial. Sí. Y cuando me dice eso, yo digo, "Pana". Entonces ahí volví al niño de 8 años. Y era, cuéntame de esto. Y él me decía, bueno, pero tú, que la cosa de los culebrones, y tú, hombre, que la locura. No, cuéntame de esto. Y es que es verdad. Sí. O sea, en mí es absolutamente auténtico. O sea, la gente tiene cosas infinitamente más interesantes que contarte que tú hablas de las cosas tuyas personales, porque a lo mejor es eso, que no lo he valorado lo suficiente. Yo lo que sí valoro es al público, porque le debo Que te la vida. ama. O sea, por eso soy súper agradecido. Por eso yo llego a un sitio y con la primera que me beso y la foto es con la viejita que le faltan 6 dientes. O sea, porque es gratitud, porque eso me lo enseñaron en casa. Ni siquiera porque yo soy un santo. Pero, o sea, y resulta que dijeron, bueno, Arturo, le toca a usted, y van a operar. Y yo, coño, no se lo lleven. El tipo hizo su entrevista, cuando volvió me llamaron a mí. Y dijo, no te vayas, por el amor de Dios, vamos a hablar. Me dio su Qué teléfono, belleza. su tarjeta y tal. Y después, gracias a mi hijo mayor, conozco el Club Más,
que se lo pusieron a él en Estados Unidos porque quería español, o sea, perfeccionar el español. Y esa no, esto te va a encantar, papá, porque es sobre Alejandro Dumas. Y él tenía 12 años, 13 años. Y leía aquello, ¿de dónde salió este monstruo? Y le cuento a Miki, mi hermano, oh, Miki, te recomiendo un escritor que he descubierto, se llama Arturo Pérez Reverte. Y le digo, Carlos, ¿me estás haciendo bromas? No, ¿por qué? Carlos, tú lo conociste. En el programa de Don Francisco estuvieron, cerraron las puertas, apagaron las luces y ustedes seguían hablando. Y dijo, ese es el mismo loco. Wow. Para que tú veas la vuelta que da La vuelta vida. que la vida. Años, muchos años después. Pero es que cuando conectas, el tiempo no existe. O sea, conectas y lo que está pasando a ustedes ahorita, ¿no? O sea, la conversación es como de antes y actualizada, porque luego están los cuentos de antes que han pasado de moda, pero de repente aquí pueden conectar con los que son ambos ahora, ¿no? Fíjate, es esto. Yo no sé si esta entrevista a la gente le parece aburrida, ¿verdad? Yo creo que no, porque no, a cuenta yo sé, que... ¿verdad? Bueno, Para tú tienes un nada. público ¿Qué? distinto. Para nada. ¿Qué es lo que pasa? Pero cuando tú te sientes en tu casa, tú hablas de verdad, de corazón, de las cosas que son importantes para ti. Y es una decisión que, hablando de lo que tú estabas mencionando antes, que te doy la razón, a los 50 años yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer más concesiones. Yo no sé cuánto tiempo de vida me queda. Yo a partir de hoy no quiero vivir sino de las cosas y con la gente que realmente me importa. Exacto. No voy a alfombra roja, no voy a buscar premios, no voy a... O sea, a menos que esté obligado por contrato ahí al estreno de la película. Ni mucho Mi menos amor, el yo cotilleo he hecho y la películas cosa, y ¿no? no voy a la premiere. Sí, ni Porque no cotilleo, me ni gusta prensa verme. amarillista, nada de eso te No, choca. o sea, y Sí. me ha tocado a veces la trampita y que caes ahí y bueno, está firmado con el canal o está firmado con el sello disquero y tienes que entrar al trapo y trato de hacerlo con cariño y tal, pero huyo. Entonces, porque tú no sabes realmente, el TikTok ese, tú no sabes. Y puedes tener la edad que sea, pero obviamente mientras más cumpleaños, más Está más allá probabilidades que de acá. hay. Entonces, de que levante vuelo definitivo. Mira, tú sabes, Carlos, que estaba con Ilan el otro día entrevistándola aquí en Madrid, a Lila, y le digo, tú, cuéntame que las disqueras, habló por supuesto de la era de oro, y las disqueras dicen, no, yo a alguien le canté las 4 una vez en una disquera, ¿no? Esas cosas que la gente no se entera. Pero ¿quién dice? Ilan. Ya contigo, Lila, una extraordinaria cantante, de esas artistas más completas. ¿Tú tuviste que cantar a las 4 en algún momento? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Cómo el sistema a veces te quiere agarrar para su conveniencia, ¿no? Lo que dijiste, un contrato firmado, una cosa. ¿Alguna vez tuviste que sentar a alguien y cantarle a las 4? Sí, porque definitivamente yo estaba interesada en cantar cosas que me dijeran algo al espíritu, al alma, a lo que yo quería, por el mundo que yo quería vivir, ¿no? Y cuando me ofrecieron cosas, tal vez, por eso tuve, con Sonográfica no logré lo que supuestamente me habían propuesto en un principio y habían firmado, porque cuando me presentaron las letras que tenía que cantar, a lo mejor fui muy tonta, a lo mejor hubiera sido inteligente haber dicho que sí a eso, pero yo no quise. Yo en esa época yo estaba en búsqueda de cosas preciosas, de poesía importante, por eso es que cuando cantábamos, teníamos este grupo con Guillermo, que buscábamos las cosas de Serrat, buscábamos las cosas, en aquella época, las cosas de la trova cubana, que eran así como los compositores que le cantaban a la vida, desde un compromiso humano, desde una responsabilidad. No, yo te quiero, mi amorcito, yo siempre me resistía te restaba a eso, a ti, claro, y ¿no? eso tal vez me impidió tener un crecimiento más popular como cantante, y hasta que, nada, yo decidí seguir mi camino Como por las actriz. cosas en las que yo Claro. creía. Y entonces ahí estaba cuando encontré los boleros, cuando encontré, Claro. no te digo los tangos, que yo llegué a tener mis discos de tango, mis cosas, pero era porque era pasión por lo que yo estaba diciendo. Yo no quería dar ni un segundo de mi vida, de mi talento. Eso es muy costoso, ¿no? Es Muy fue costoso cuando tú Sí, entonces un poco... entregas lo que no tienes que sí. entregar. Es bien curioso lo que dice, porque esa es la historia de mi vida. Es decir, en términos que fue al revés.
cuando a mí me llaman a grabar discos, yo no hacía música sino para teatro, yo estaba en otro rollo. Yo sí fui miembro fundador del coro de cámara de Caracas, nuestro repertorio era Paul Hindemith, no sé, o sea, del siglo de oro español, de Juan de la Encina. O sea, era la música que se oía en mi casa, que era la ópera, la música clásica, ¿verdad? Gracias a Dios. Y por el lado gozón, la herencia nuestra es Glenn Miller y Benny Goodman y los Big Band. O sea, eso era lo más ácido que se escuchaba en mi casa. Y por supuesto, a mi generación le toca el amor por el rock, cosa que no me arrepiento y me voy a morir rockero. Pero para mí, la música mía del corazón tiene que ver con los clásicos. O sea, a mí me conmueve un montón de cosas. Cuando a mí me llaman para hacer un disco, me llamaron a mí para hacer el disco, yo no quería grabar disco. Yo decía, pero es que yo no sé ni cómo se compone una canción comercial, o sea, yo no sé cuál la estructura. Carlos, ponte a componer y bueno, y te conseguimos repertorio. Y el gran primer super hit a nivel mundial fue una canción que yo no quería grabar, porque me la impusieron, que era que ¿por qué te quiero? Pero ojo, que esto es importante, porque la gente sigue amando esa canción. Sí, cómo no. Entonces yo decía, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un arreglo más light, más casi medio Stevie Wonder. Ok. I just called to say I love you. Claro. Entonces, que ¿por qué te quiero? Vamos a darle ese ambiente. Ok, perfecto. Dice, pero ¿cómo hago con la letra? Que ¿por qué te quiero? Coño. Porque yo son mil aún yo cosas siento, a la vez. sí, porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Decía, Dios mío, esto es demasiado Hello Kitty para mí. Uy, pana, yo vengo cantando cerrado. Esto es como, oh, Dios, ¿cómo hacemos? El tema es ese y lo va a cantar así. Bueno, está bien, te mandan, estoy firmado. Wow. Los Yo no quería. Carazo error. Conclusión, yo soy el peor negociante del mundo. ¿Tú quieres fracasar en un negocio? Me asocio contigo. Proponme, sí, asóciate conmigo, yo me encargo de quebrar eso en 2 días. Coño, no digas eso que Pegó Caterina está de aquí, costa vale. a costa, 14 semanas seguidas en Estados Unidos, Tu el productor número de 1 en teatro está aquí, Billboard. no digas eso. Y yo decía, y al final, cuando tú lo cantas en público y ves aquello, Aquel terminas feedback humano, congraciándote con el Claro. tema. Que terminas diciendo, bendito sea Dios, bendita sea la vida que Sí. me dio ese tema, porque conecté con la gente. Claro. Porque a pesar de que no me gustaba, yo lo cantaba como actor. Mira, es decir, me metía en Claro. personaje y lo cantaba con el corazón. Al final lo que tengo es una enorme gratitud. Pero por déjate este- vaina, le hubiese casado Pero cantado los un tipo, temas- tipo feo y no, igualito que ¿por qué te quiero? Nada. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, porque lo cantabas tú, que eras el tipo de novela y tal. Le hubiese cantado un tipo feo y estaría eso, pero bueno. Hubiese No, sido un fracaso. Porque es quien lo hace, quien lo lleva, porque tú tienes mucho Es que a mí carisma, sí, Carlos Mi Mata. amor, ok, ponte tú que eso sea Claro, cierto. eso ayuda. Me lo dijo a mí un director musical en una gira. Me dijo, Carlos, ese tema es perfecto, estructuralmente es perfecto. La letra no me voy a meter con la letra, Claro. pero la composición es como decir Let It Be, o sea, con todas las diferencias que son enormes. O sea, la composición que hizo ese señor, que no la compuse yo, por eso que no son flores para mí. O sea, la estructura del tema es perfecta desde el punto de vista, es circular perfectamente. Y en el peor de los casos, al que no le gusta esa no le molesta. Tú la pones en un ascensor y a nadie le molesta. Hay gente que le encanta, hay gente que no es que... Pero... Entonces, ahí te das cuenta que es que el problema está en que uno se formó en otro ambiente. Sí. O sea, Yo en tu eso, proceso... por eso es que, por ejemplo, Claro, yo, claro. un poco ese dicho del carácter es el destino, yo fui como muy estricta con esas cosas, Carlos. Yo estuve muy fastidiada con eso. Y ahora lo veo en la distancia, oyéndote hablar de eso, que tienes toda la razón. Yo fui como muy... Yo me acuerdo que cuando yo cantaba, teníamos el show del bolero con Alicia Plaza, Elba Escobar y Manolo. Muchas veces me llegaban a decir, oye, cántame Una rosa pintada de azul. Y yo le decía al público, no tienes otra peor.
Yo era muy Ah, sí. difícil. No, Muy directa. Yo fui como muy difícil con esas cosas. Yo fui Y eso tenía su precio que pagar. Sí, ¿sabes? seguro. Eso tenía su precio que pagar. Bueno, afortunadamente tuve disqueras como el sello León y todo eso que me hicieron mis discos de tango y me hicieron mis cosas. Pero, Y no te arrepientes, Dalila, de eso, para nada. Y yo incluso llegué a tener una discusión muy seria en Sonográfica porque ellos me habían firmado y yo le digo, pero usted, pero ¿cómo me van cómo me van a perder a mí? Le decía, ¿cómo me van a perder a mí? Porque en España están esta Rocío Dúrcal, la otra, haciendo unas canciones espectaculares. ¿Por qué no me hacen unas canciones espectaculares? ¿Entiendes? Pero no te, eso, cuando tú te alzabas de esa forma, no, Era una piedra en el zapato. no, era una piedra en el zapato. ¿Entiendes? Entonces, mira, no me arrepiento, porque no me arrepiento, yo tenía una vida artística preciosa y todo lo que sea, pero me doy cuenta que a lo mejor tuve muy poca mano izquierda para manejar todas esas cosas, En ¿no? este caso hay una enorme diferencia entre lo que tú... Yo fui todo lo contrario en el sentido de que yo vengo con la misma historia. Yo hubiera querido hacer otro tipo de música. Claro, claro. Desde música celta, pasando por música sí, clásica, sí. pasando por canciones populares tipo, porque tenemos la misma influencia. Claro, De la música clásica, claro. de la ópera, de los cantantes Claro. tipo de la nueva Absolutamente trova así. cubana, de Don Manuel Serrat, de Sí, mucho sí, más tarde sí. Joaquín Sabina, de tantos maravillosos Poetas. y poetas, sobre todo la letra tiene que decir algo. Sí. Y resulta que yo decía, bueno, esta es la realidad, estoy firmado, tengo que hacerlo, Claro. pero como me permiten canciones mías, entonces yo voy a componer y a grabar las canciones que a mí me gustan. Claro, y que esto ya Si no también las una promocionan, eso es plataforma. problema de ellos. Ya eso era una Y plataforma, eso funcionó. claro. Eso Perfecto. funcionó. Pero yo reconozco que admiro tu posición porque yo la asumí en las telenovelas y dije, yo no quiero ser protagonista, no soy galán, yo no quiero, no me gusta. Primero 8 años negándome a hacer telenovelas porque yo era de teatro y no, yo eso de televisión. sí me no. pasaba a mí, Ajá. exacto. Segundo, después empezaron que ser protagonista. Yo no quiero ser protagonista. No quiero, y se lo dije, tuve la osadía de decirle a Delia Fiallo, no quiero ser protagonista de Topacio. Dame el tema si quieres. Pero, y entonces, y lo hizo muy bien Víctor Cámara, porque lo hizo perfecto. Pero ese tipo de trabajo yo no lo quería. Sí, eso teníamos Al esa final escuela, me convence y me dice, Carlos, vamos a hacer un negocio. Tú vas a protagonizar Cristal y te voy a dejar actuarlo como tú quieras. Como te dé la gana. Qué en el estilo increíble. que- Ese es tu Entonces, para que efecto me callara la diferencial. boca y acepté. Entonces, y tú ves que Luis Alfredo es un tipo que es capaz de rascarse la barriga en medio de una escena de amor. ¿Por qué? Porque es un ser humano, que era lo que yo quería hacer. Y yo no soy un tipo que mide 1,85, apenas mido 1,84. No soy un tipo pintón así, bronceado y musculoso. No, pero y si era alto. bello, Pero bello. está bien, bueno, yo nunca me creí bonito. Sí, ni nada, yo también, es verdad, miro, porque, yo. bueno, ese es otro rollo. Bonito, claro. Eso lo resuelvo con el psicoanálisis. Sí, sí. Pero lo que sí es cierto es que en el fondo yo dije, bueno, voy a hacer una especie de meretriz del espectáculo. Es decir, voy a venderme por aquí, pero por aquí ni a tiros. Sí. Entonces lo fui manejando. Pero sí, me recuerda a eso, si tú ves la biografía de la nueva que salió de Elvis Presley, o sea, que el gran rollo de él fue ese. No lo dejaban hacer su música, sobre todo, bueno, su música sí hasta cierto punto, pero como actor, él quería ser un actor de película seria y lo ponían a hacer esas boberías insólitas porque era lo que vendía. Sí, sí. Y el tipo, el manager, lo manipuló de tal manera que esa fue la gran frustración de su vida, que él quería comprometerse Y con su el fenómeno decadencia, serio de la claro. actuación, meterse, coño, a en mí el método sí. está, o sea, en el Lee Strasberg Studio, o sea, y no lo dejaron este tipo porque era una máquina de hacer billetes. Sin embargo, tiene cosas no en el cine, lamentablemente porque el tipo tenía muchísimo talento para
para la actuación. Pero tú sabes que no lo dejaron. yo creo que las cosas pasan, mira, tú te negaste 1000 veces, por favor no te vayas, lo que he visto, mientras más te niegas, más se te da. Te negaste, no quisiste, pero mostraste un nuevo galán, tú sabes, para el momento, Natural, él era natural. como el La hermano, palabrita galán me podía ser tu produce hermano, urticaria con mal de Zambito. cercano, bonito, que llegó, yo creo que era para ti, o sea, la razón que sea, que era para ti, hoy recibes lo que dice el amor de la gente te quiere, te desea cosas buenas, Siempre, te gracias a bendice, ¿sabes? Yo digo, No eso sabes es lo muy agradecido que importante, el estoy por artista eso. lo bendicen, Sí, sí. y eso no lo compras en la esquina. Y esa Lo parte único que del- te llevas es eso. Michael Jackson, por decir algo, todos los premios, todo el dinero, toda la vaina, todo Mira. lo dejó aquí. ¿Qué es lo único que se llevó? ¿Y qué es lo único que dejó? Tú sacas, sumas y restas. Y el paso por la vida debe significar algo. Y es, viviste lo mejor que pudiste, fuiste lo mejor que pudiste con todos tus errores garrafales o no, pero dejaste cosas en la gente y la gente dejó cosas en ti. Esa es tu riqueza. Qué bonito. Tu riqueza es eso. O sea, hay anécdotas de las más humildes que te puedas imaginar, que me ha pasado con el culto, que son las que voy a recordar hasta el día que me muera. Porque yo decía, Dios mío, gracias, porque qué bendición. O sea, ¿cómo? Claro. Pero te estoy hablando de gente, o sea, muy pobre, muy humilde, o sea, no bonita físicamente, señoras, personas mayores, o sea, cosas que me da pena contarlas Claro. porque quiero como preservar eso. Y eso es lo que tú te llevas y eso es lo que Bueno, dejas, porque eso no mi es lo amor. que conecta Lo que contigo. dejaste algo, la Sí, semillita que dejaste claro. sembrar ahí, la que tú te llevas y Sí. le arrancaste, porque tú te vas cargado Sí. de riqueza a ese nivel de vivencias, de cosas bonitas. Tú sabes, Carlos, que una de las cosas que dicen, no lo digo yo, lo comentan en el programa, que eso es lo bonito, que uno no se inventa lo que escriben, sino que lo escriben. Ahí en los comentarios dice, qué bonito que por ejemplo, Dalila Colombo, que tenemos tiempo sin saber de ella, qué mujer y tal. Eso recuerda que has dejado un legado en la gente, Dalila. Tu Sí, estilo yo es muy estaba particular, lo escuchando a hablamos. Carlos eso aparte de lo que estábamos hablando de las búsquedas y de la formación que tuvimos, que yo me acuerdo cuando César, el maestro Mármol, estaba haciendo una novela donde era malísima, que era La Rubí Rebelde, que fue muy famosa aquí en España. Y yo aquí en España me decían la mala más querida de España y no sé cuánto. Y entonces yo tenía como una angustia, ¿no? De que la gente me viera así, como esa mujer tan mala, ¿no? Y entonces César, el maestro Mármol, me dijo, Dalila, todo lo contrario, verlo como una misión, como que tú le estás enseñando al mundo que la maldad existe, ¿no? Coño, maestro. Entonces, a partir de ese consejo, yo me empecé a vacilar a la tía, porque antes yo salía como enferma de las cosas, de las barrabasadas, porque eran unas novelas muy maniqueas, muy maniqueas, Sí. el malo era El malísimo, malo era el bueno era ñaca, buenísimo. ñaca. Sí. Y entonces, yo me di cuenta en ese entonces, y bueno, y con Leila, que fue muy bello, el de la Dama de Rosa, que tenemos unas escenas preciosas. A eso quería ir, Preciosa. ¿ves? La Unas escena, escenas ese preciosas. trabajo juntos, ¿no? Con Carlos. Sí. Yo decía, esto me pertenece, no me pertenece, quién soy, todas esas cuestiones, porque uno también estaba muy joven, entonces uno estaba en esa construcción, incluso aún estábamos en construcción, ¿no? Y bueno, tú fluías en aquellas cosas aquellas libretas que a veces me burlaba, pero a veces me comprometía con lo que decía y terminaba siempre como teniendo cierta empatía con mi personaje, siempre terminaba como doliéndome lo que le podía pasar a aquella loca malvada. Oye, pobrecita esa tipa, qué loca, qué mal está. O que la Leila, ¿no? Que entonces la gente dice, no, es que tú hacías muchos papeles de mala. Lo que me divertía de hacer los papeles de mala era que no tenía que estar llorando todo el tiempo, ¿entiendes? Era buenísimo, porque entonces cuando hacía cuando hice papeles de buena en Mariú, no sé cuánto,
coño, que tú el tipo con el maquillaje chorreado, porque en esa época no existía el rímel ese. el contra de agua. Ajá, el contra agua. Entonces andabas con esos ojos chorreados. En cambio, el otro andabas como impecable. Mira. Entonces, entonces ya tú le buscabas, empezabas a buscarle la vuelta a la cosa y sobre todo la satisfacción, pues, de lo que estabas diciendo, del público. De cuando la gente... oye, usted es más bonita de lo que se ve en televisión. Entonces ya yo tenía un papelito, una respuesta. Usted es más bonita de lo que se ve en la... Menos mal que me viste para que no pensara que era tan fea. Ya tenía como una frase hecha, porque son anécdotas muy lindas, que yo creo que hemos tenido una vida muy bonita. Una vida muy bonita, una vida satisfactoria en todos los sentidos. Yo he estado tan alejada de todas las cosas que todavía cuando me encuentro con, yo me acuerdo de su trabajo, es como una alegría, ¿verdad? Como una cosa muy bonita. Te dejaste algo allí. Exacto. Bueno, Dalila, es que tu tipología, aparte de tu talento, no es eso que en algún momento quisieron sacar como de caja en serie, ¿no? Ya. Donde la televisión venezolana entonces lo que hacía era mujeres en serie. Tú no eres una mujer en serie, pero ni que No. quieras ni de casualidad. Yo nunca me sentí ¿sabes? bonita tampoco. Ahora yo veo fotos mías, veo esas escenas y yo, coño, qué bonita era. Sí. Yo vivía peleando conmigo misma. Yo siempre Tú eres nunca como me nuestra sentí Meryl bonita. Streep. Parece bien. Nunca. Ella se parece a Meryl Streep. Nunca, eso me lo dicen mucho, Sí, eso que me bellísimo. parece. Yo nunca me vi bonita. Ahora, vieja, como estoy, a mi edad, no sé si... Tú la ves vieja, no, Carlos, ¿verdad que está Bueno, espectacular? pero tengo mis Pero está años bien. Tú estás Ya, yo tengo espectacular. ¿Qué se- dice el público? Yo, Bellísima. ahora, yo me Quisiera muchas siento- de Ah, 30. yo pensé que era que había quedado espectacular, que vaya Por otro lado- para su casa. Por otro Sí, lado, ¿no? me siento muy afortunada de haberme venido para España, donde la cirugía plástica es tan costosa que yo no me pude nunca operar, porque yo veo muchas compañeras de mi época que están así que parecen, primero tienen como la misma cara todas, las bocas Y las desbordadas, la cara de hule, que Elba Escobar en estos días se murió de la risa, ay Dalila, qué cómica, yo tenía años que no oía la palabra hule. Y entonces, yo, coño, eso me salvó, no haber tenido las posibilidades, porque aquí es muy caro todo, entonces yo no me podía estar operando y operando y operando. Y entonces he envejecido como en la naturaleza misma. Bellísima. Y me siento bien. Eres como una Jane, porque además me eres así siento toda, bien. te encanta también tu naturaleza, te encanta. Mira, te lo digo, no Acepto. lo necesitas, y no lo digo porque queda bien contigo, no lo necesitas. No, sí, eres hubiera sido una un mujer y una retoquito. hembra Yo conectada me- con su retoquito. mujer. A mí me impactó cuando Un te vi después de retoquito. tanto tiempo. Yo decía, pero Dios mío, qué bella está. O sea, que además con aquel pelo blanco platino. Sí, o sea, porque eso que me te tapa un queda poco de todos los defectos. Sí, bueno, por eso yo tengo una máscara de los Diablos de Yare para que me tape los defectos. Perdón, Él es como Luis el Alfredo, lifting, que se rascaba la porque tengo barriga. todos los labios cuarteados por el frío condenado que hay aquí en Madrid. Y después pregunta. Y a nadie le importa, que es lo peor. Y después dice que yo por qué prefiero lo pusieron de hagas eso protagonista, y que él no como- quería. Yo anduve con unos compañeros de la televisión que yo no los soportaba porque decían, dame el ángulo izquierdo, este es mi Ay, no, ángulo. no, pero Yo no. nunca estuve pendiente de esa lavativa, por dónde entraba la cámara y por dónde salía, yo nunca tuve eso. Y estoy segura que tú tampoco. Pero por el amor de entonces Dios. andaban con una polverita en el bolsillo. Eso no es nada, mi amor. La polverita. no es nada. Yo he trabajado la con polverita. actrices y actores que llevan su Ay, propio no. set de luces. Ay, Dios mío, ay, María Purísima. Uy. No No, voy a no, decir no. nombre. Decía, Pero no nosotros lo puedo somos de creer. otra escuela. No, ilumina, o sea, No fue conmigo, mi amor, me pero es dolió. que no hicieron teatro nunca, es que hicieron jamás teatro nunca. estudiaron el rollo de la actuación, Sí. que es una maravilla de oficio porque puedes Sí. convertirte Claro. en otro ser humano y a otro ser humano. O sea, te puedes hacer Jack el Destripador. A Jack el Destripador le importa tres. Pito. Tip, ahí. Sí. ¿Dónde tiene la cámara? Esta es mi cámara y la No, no luz sé, que me ay, está dando. no, sí, No, horrible. ya que el destripador va a descuartizarla. Si eso es la sabroso. Además, Claro, por supuesto. Es más, toma de espalda, si Había un quieres. concepto tan bello, un concepto tan bello de que Sí. el actor, yo siempre tuve el concepto
de que el actor es como un lienzo en blanco. Yo perdí las cejas de chiquita porque yo inventé sacarme las cejas y tengo 4 pelos en las cejas y me las tengo que maquillar. Pero entonces uno me dice, ¿por qué no te las maquillas fijo? Y dije, no, porque yo quiero que en un momento determinado, si me va a tocar hacer la reina Isabel de la época isabelina, que la tipa era así, calva hasta aquí, y tenía no tenía cejas, yo quiero ser un lienzo en blanco para Claro. lograr en mi rostro cualquier cosa. Qué belleza eso que cualquier dice. cosa que no sea una cosa fingida, estática. Es un poco eso, y tú eres esa escuela, nosotros nos hicimos en esa escuela. Qué belleza. Y que Nosotros para nos hicimos nosotros en esa ir al escuela. teatro, ir a eso, es una transformación. Ir al teatro, a ensayar, es como ir a un templo. Es decir, tú tienes, o sea, Definitivamente. son cosas, tú entras en un ambiente de respeto. Hoy en día entras a un estudio de grabación y bueno, sálvese quien pueda. Aún así, las experiencias Son en la divinas. televisión Sí. son de un aprendizaje impresionante Sí. en otros aspectos. Sí, O en el cine, en otros aspectos. sí. Pero la esencia de la actuación, a mi modo de ver, es una opinión muy personal, Sí. puede estar más equivocado que el Carrizo, pero el oficio del actor es otro asunto. Tienes que viajar hacia adentro. Sí, definitivamente. Tienes que hacer las paces con tu demonio. Definitivamente, Tienes definitivamente. que utilizar tus demonios y tus sombras Sí. en un momento dado, Sí. precisamente para darle luz a un personaje. Sí. Tienes que meterte en el tuétano del personaje que estás interpretando. y en Y la ese- única manera es descubriendo Pa' qué dentro. parte tuya hace el link. Pero en ese tuétano, exacto, en ese tuétano, ese link, entonces, es un tuétano interno que te produce una sensación de libertad tan divina, tan divina. O sea, es la libertad. En estos días me llamaron para una obra que querían hacer Fuente Ovejuna con la realidad venezolana. Íbamos a ir al Festival de Teatro de Oro Español y rechazaron la obra. ¿Por qué? Porque hay mucha izquierda que está renuente a aceptar la tragedia venezolana, ¿entiendes? Entonces rechazaron la obra porque se fundamentaba en eso, ¿no? Y entonces yo me fui, hay un muchacho que se llama Ricardo Campbell, que es de la escuela del Rajatabla, y me invitaron a un trabajo con ellos, y yo me vi haciendo los ejercicios que hacíamos cuando estábamos chiquitos, para iniciarnos en el teatro y soltar el cuerpo y descubrir el cuerpo. Y entonces el tipo de repente nos mandaba a tirarnos en el suelo. Y yo decía, coño, me van a mandar a tirar en el suelo, déjame ver cómo me paro de esta vaina. Porque todos los eran puros carajitos, pura gente joven. ¿Cómo me paro yo de este suelo Pasa. rápidamente? Como los carajitos, porque decían, 1, 2, 3, te tiras en el suelo, te paras en el suelo. Y yo, coño, volví a ser joven, yo me paraba del suelo rapidito. A mí no me notaste la edad ni de vaina, porque es que no lo permite tu cuerpo, Sí, claro. ahí sí hay un ego actoral importante que no permite que tengas una edad, sino tú eres eso que está pasando en ese momento. Correcto. Yo quiero decirles a ambos que les agradezco en el alma que hayan venido nuevamente. En este momento aquí en Madrid, estuve en Miami y aquí nuevamente estuve en Madrid. Porque, Yo estoy viendo aquí. Sí, yo sé. Yo también, Ah, bueno, yo me sé, fui pero para que le hicimos en Miami. Yo me fui para Alicante, cerca Y ahora de la está Alicante, se playa. vino hasta Quiero que acá. vayan a visitarme en algún A ambos momento. que quiero y admiro tanto, pero más allá de la parte pública como persona, como seres humanos, esta conversación que qué Actor Studio ni qué coño, ¿se acuerdan de aquellas cosas que se sentaban y hablaban ahí en el Actor, tu programa Qué que bueno, hacían desde pero el era Actor maravillosa, Studio? maravillosa. Me Me encantaba. encantaba. Yo Era aprendí desde el mucho, Actor muchas Studio se cosas. llamaba. Esto es una clase magistral, no solamente de actuación, de vida, de compromiso, de lo que es ser un actor, lo que es ser un ser humano. Aquí cada uno en cualquier área de su vida acaba de aprender lo que es estar en contacto con uno mismo, ¿no? Y no hemos hablado ni de premios, ni de glorias, hemos hablado de la persona, hemos hablado de la vida, se los agradezco. Y yo sé que toda la gente que ve este programa también, Carlos y Dalila. Qué bonita qué eres. hermoso lo que acabamos de Las escuchar ahorita de entrevistas ustedes. tuyas, lo que me Son hiciste, únicas. tienes una capacidad de sacar la cosa más profunda de la manera más fluida, más sencilla,
más humana. bellos son. Muchas gracias por A esta ustedes, invitación, a mi amor. ustedes. Y Seguimos gracias- brindando. Ah. Seguimos brindando. Seguimos. Mira, Bueno, la copa está entonces vacía. yo no tengo con qué La co- brindar. Eso me parece. Toma un poquito. A ver. Ajá, de las dos, para que sepas de las dos, para que conozcas El un poquito de elixir. cada uno. Salud, gracias por seguir recomendando el canal, Miserable gracias lo que por me seguir activando notificaciones, gracias por seguir ahí. Señoras No, y no, no, señores, gracias. el señor y la señora, caballero y dama del entretenimiento eterno, bueno, leyendas bellísimas, maravilloso, Carlos Mata y Dalila Bella Colombo. tú, bella tú, bella tú. Y tu ¡Bravo! equipo, y tu equipo.